Amén, que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en este precioso día, tarde o noche, cual sea el lugar y el tiempo que usted esté viendo este video. Primeramente le doy gracias al Señor por su amor, por su infinita misericordia, por que el Señor siempre ha estado respaldando mi vida, siempre el Señor ha sido bueno y sé que el Señor ha sido bueno también con cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. En esta preciosa noche quiero hablar un tema muy importante, muy lindo, que nos ayudará cada día a tomar buenas y correctas decisiones. Gloria al Señor. Pero antes de empezar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todo lo que yo hable en esta noche sea para gloria y honra de su nombre. Amén. Que esta semilla que puede ser de gran bendición y ayuda para su vida, dentro de su vida espiritual, matrimonial, sentimental, cualquiera que sea su situación, que sea Dios mismo quien esté obrando y haciendo la obra en su vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa noche, Señor Jesucristo, de habernos permitido, Señor, poder estar en este lugar, amado Dios, para hablar de tu palabra, Señor, para enseñar tu palabra, mi Dios amado, ya que sé, Dios mío, que esta es tu voluntad para cada uno de nosotros, amado Dios. Te pedimos, Señor amado, que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor, que sea obrando en nuestras vidas y que sea transformando nuestro carácter, nuestra vida y todo lo malo que haya dentro de nosotros, Padre Celestial, que nos ayude a tomar buenas decisiones, Señor, para que adelante y más adelante podamos agradarte, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, usa, Señor, mis labios y nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Deuteronomio. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Gloria al Señor. Puede pausar el video mientras usted busca la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 12, versículo 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse los que estén parados. Gloria a Dios. Anteriormente hemos hablado de un tema que ha sido muy importante, que la mayoría de veces nosotros nos hemos excusado, hemos puesto excusas, hemos puesto trabas y hemos puesto algunas cosas para no aceptar el plan y el propósito de Dios, ¿no es cierto? Anteriormente hablábamos, no hay pero que valga, ¿no es cierto? Sin excusas. En esta noche también quiero hablar sobre el segundo tema, la segunda parte de sin excusas. Anteriormente presentamos hombres que metieron excusas y tuvieron consecuencias, pero esta noche quiero hablar de personas que no pusieron excusas y tuvieron gran bendición. Tuvieron el respaldo de Dios, fueron respaldados en su vida, en su tiempo de vida, sus hijos, su descendencia y todas sus generaciones fueron llenas de gran bendición porque no pusieron excusas, porque confiaron plenamente en Dios y se apoyaron en la promesa del Señor Jesucristo. El libro de Deuteronomio nos dice: guarda y escucha todas las palabras que yo te mando. Hay una cosa muy importante de la cual tenemos que tener en cuenta para no poner excusa, es primeramente grabarnos lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está pidiendo, grabar, escuchar plenamente qué es lo que Dios quiere para poder cumplir con el propósito y la voluntad de Dios, ya que en base a eso nosotros escuchamos y Dios nos dice: necesito que alguien haga esto, o tú vas a hacer esto, o tú tienes que hacer eso. Al nosotros escuchar, no pongamos excusas, sino que digamos: heme aquí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Luego continúa diciendo: para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien, y no solamente a ti, sino a tus hijos después de ti y para siempre. Gloria al Señor. Una de las lindas promesas de poder cumplir con la voluntad de Dios es estar atentos
escuchar y guardar lo que Dios quiera con nosotros. Luego de eso vendrá una gran promesa, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y para los que vienen atrás de nosotros. Toda nuestra generación, si les enseñamos a confiar y a depender de Dios, ellos también tendrán una gran bendición de parte de Dios, pero siempre y cuando nosotros no presentemos excusas. Los hombres que presentaron excusas, como ya decía anteriormente, ellos tuvieron unas consecuencias, enojaron a Dios, Dios envió un pez que se lo tragara, ¿no es cierto? Y vimos algunos ejemplos de los cuales mencioné, ya que no fueron todos, sino que mencioné a cierto grupo de personas que metieron excusas. Y por supuesto que recibieron una recompensa, pero no fue buena, sino fue mala. Airaron a Dios, enojaron a Dios, y Dios también los castigó, y en algunos casos los reprendió, y ellos recibieron el azote y la mano de Dios. Pero ahora bien, vamos a hablar de sin excusas, pero aprender a no poner excusas. Hubieron hombres, hubieron mujeres dentro de la Biblia, hubieron muchas personas que cuando escucharon la voz de Dios, lo primero que dijeron: heme aquí, Señor. Cuando el Señor dio una voz en el cielo y decía: ¿a quién voy a enviar? Y hubo un hombre que dijo: Señor, a mí envíame, yo voy a ir, yo estoy dispuesto, yo iré, sin importar lo que pase, sin importar el tiempo que me lleve, sin importar el tipo de personas a quien me toque dirigir o a quien tenga que hablar, no importa, yo voy a ir. Amén. No importa la capacidad mental, para Dios no le importa, tampoco le interesa nuestra capacidad mental, nuestro nivel de estudio, nuestros años de experiencia. Para el Señor no le interesa. Cuando el Señor nos manda un llamado, cuando el Señor nos encarga un llamado, el Señor mismo se encarga de Él estar con nosotros, de darnos las herramientas, de proveernos las herramientas para que a nosotros no nos falte nada y estemos confiados y seguros. Es el respaldo mismo de Dios quien está a nuestro favor, ya que es Dios mismo quien está obrando a favor de nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a no poner excusas. El libro de Isaías, gloria al Señor, vamos a empezar mencionando nombres y hombres que pusieron simplemente su disposición al frente y no pusieron alguna traba, alguna pregunta o alguna queja, sino que inmediatamente dieron un sí por respuesta. Gloria al Señor. El libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 8, gloria al Señor, nos dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: gloria a Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Como decía anteriormente, el Señor está buscando personas dispuestas, que tengan un corazón dispuesto. Primero, un corazón dispuesto. Segundo, que tengan un corazón con hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tercero, que estas personas mismos tengan las ganas y el deseo de ir y de aprender en el transcurso del tiempo. Porque recordemos, algunos de los profetas, algunas personas fueron enviados y en el proceso fueron aprendiendo lo que Dios les quería mostrar. En el proceso ellos iban aprendiendo, en el proceso ellos se iban dando cuenta. Y ese proceso fue lo que ellos usaron también para explicarnos a nosotros que es importante obedecer a Dios, ya que el proceso nos ayudará a afirmarnos más en los caminos y en la santa voluntad de Dios. El Señor busca gente dispuesta para ir y cumplir lo que Dios tiene pensado hacer para las naciones. Por ejemplo, dice el profeta Isaías: después oí la voz del Señor. Oí, no dice me dijo, dice oí, porque el Señor estaba clamando y resulta que estaba yo, no sé, estuve caminando y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ni siquiera dijo te digo a ti, Isaías, o te digo a ti, tal persona, sino que directamente dijo ¿a quién? Buscando a alguien que esté dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Así que Isaías dice:
dice, heme aquí, envíame a mí. Pero ni siquiera sabe a dónde. Ni siquiera le ha preguntado qué tiempo me va a tomar, o a dónde me voy a ir, o para qué me voy a ir. ¿Me iré solito? ¿Me iré acompañado? ¿Tendré a alguien que me vaya acompañando? ¿Iré yo solo? ¿Iré a las naciones? ¿A dónde me iré? No preguntó, no lo mencionó y tampoco le importó, sino que directamente dijo, heme aquí, Señor, necesita algo, yo lo voy a hacer. Dígame a dónde y ahí voy a ir. El Señor pone una visión a mi vida, Señor, pues ahí voy a ir. No importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que atravesar o lo que tenga que sufrir. Yo sé que la voluntad y el propósito de Dios es que lo cumpla. Había un general, unos generales del ejército de Israel en el tiempo de David. Cuando surgió una guerra, uno de ellos dijo, sea bueno o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, la cual nosotros te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo nos vaya bien. Note esto, sea bueno o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, obedeceremos, para que obedeciendo nos vaya bien. Y quiero hablar un poquito sobre este tema. En el tiempo de Israel, los hombres debían casarse con mujeres que eran vírgenes y no podía, digamos, desprestigiarla o simplemente usarla y nada más, sino que debía casarse y vivir con ella su vida entera. Pero el libro de Oseas nos narra que hubo el Señor llamó a Oseas y le dijo que él tenía que ir y buscar una persona adúltera, una mujer prostituta. Y él dijo, Señor, pero una prostituta, ¿cómo es posible si yo soy un sacerdote y encima que tengo que ir tras una prostituta? Señor, ¿no es cierto? Sin embargo, él cumplió con la voluntad de Dios. En este caso, para los ojos de los hombres era malo, pero él obedeció a lo que Dios tenía establecido y por supuesto que Dios lo engrandeció. Luego que esta mujer se casó con Oseas, después ella volvió a ejercer la profesión que ella antes estaba ejerciendo, es decir, volvió nuevamente a la prostitución. Sin embargo, Oseas fue tras ella porque Dios se lo dijo que debía ir tras ella. Nuevamente, era algo malo para los ojos de los hombres. Sin embargo, era un propósito de Dios, era un plan de Dios. Y aquí se cumple la palabra que nos dice, sea bueno o sea malo, obedeceremos, para que obedeciendo nos vaya bien. Y Oseas estuvo y fue respaldado por Dios durante su tiempo de vida que él estuvo aquí en la tierra, tanto como profeta y como hombre. Entonces es muy importante que nosotros no nos opongamos, sino que cumplamos con el propósito y el plan de Dios que tiene para cada uno de nuestras vidas. Cuando el Señor nos dé una orden, lo primero que tengamos que decir, heme aquí, Señor, y sin preguntas, sin excusas y sin tener mayor inconveniente con el Señor y con nosotros también, sino que directamente, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. El Señor nos da órdenes, amén, y espera que se cumplan, aunque algunas veces sea una prueba para conocer nuestra medida de fe. ¿Sí? Hubo un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fue probado por Dios, pero esa prueba lo elevó tan alto que aún hay generación que está sujeta o que viene en descendencia de él, no de sangre, sino por promesa. Vamos a abrir el libro de Génesis, gloria al Señor, el libro de Génesis, el capítulo 22, del versículo 2 hasta el versículo 4. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Y dijo, toma, y dice Dios, le dice a Abraham, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén, gloria al Señor. Hay una orden aquí. El Señor le dice, anda y haz lo que te pido. Lo siguiente,
anda al monte Moriah, llévalo a tu niño y entrégamelo ahí en sacrificio. ¿Sí? Y Abraham se levantó muy de mañana y embarcó y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Note esto. Dios le dice algo a Abraham, que tiene que entregar a su hijo, y le recalca: tu único hijo, o sea, el más querido, el primogénito de Abraham y Sara, porque hubo un mayor de eso, que un hijo mayor de Isaac, Ismael, pero el primogénito de Abraham y Sara era Isaac, y era el querido, y era el que debía ser contado por descendencia. Pero Dios le dice: prepáralo a tu hijo, tómalo a tu hijo, tu único hijo, anda y ofrécemelo en holocausto allá en el monte Moriah, y entrégamelo allí en holocausto. Y note esto, el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Pero aquí no hay un espacio de preguntas, tampoco hay un espacio de excusa, decir: Señor, pero tú me prometiste una descendencia, ¿y cómo es que ahora me lo vas a quitar? ¿Cómo es que después de tanto tiempo, después de 100 años que me das un niño, ahora me dices que tengo que matarlo, Señor? ¿No es cierto? No puso ninguna traba, ningún tipo de excusa, sino que él, madrugando, ni siquiera dijo: bueno, me voy a tomar el tiempo, quizá cuando anochezca, o tal vez la otra semana. No. Sin embargo, lo hizo madrugando, y llevó a 2 personas consigo, llevó la leña y se dirigió hasta el monte Moriah. Y una vez que estaba lejos, él se dio cuenta que ya había llegado. Pero note esto, el versículo 1 dice que Dios probó a Abraham. ¿Sí? Dios probó a Abraham. No es que iba a ser entregado, es que Dios quería conocer su medida de fe, qué tanto Abraham confía en Dios, ya que más adelante podemos ver que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque es muy bueno tener la confianza en Dios. En este caso, nuevamente se repite el versículo anterior del cual hablábamos: sea bueno o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo nos vaya bien. En este caso, para Abraham podía haber sido malo, podía haberse dolido, podía haber sentido algún sentimiento fuerte dentro de su corazón, ya que era su único hijo. Sin embargo, él no puso ninguna traba y cumplió con la voluntad de Dios. En este caso era malo, pero tuvo una gran recompensa. Gloria al Señor. Más adelante, el libro igualmente en Génesis 22, el versículo 9 nos dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Él comienza a realizar la obra, él comienza a ubicar las piedras, hacer el altar, ubica las leñas, y una vez que ya estaba hecho todo, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham cumplió completamente todo, y cuando ya estaba listo para degollar a su hijo, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová descendió a ese lugar y le habló directamente con Abraham y le dijo que no lo haga, que no lo mate, porque ya conoce que teme a Dios y que está dispuesto a cumplir lo que el Señor le mande sin excusas. Abraham alzó sus ojos y miró, no sé, con una expresión de gracias, con una expresión de gratitud, no sé, pero él alzó sus ojos y miró a los cielos. Y luego de eso, atrás, a sus espaldas, había ya el carnero que Dios había ya provisto
en lugar de Isaac, para que ese animal sirviera como holocausto y como sirviera de ofrenda para el Señor Jesucristo. Abraham no dudó, aceptó el propósito de Dios y lo hizo madrugando. O sea, él se adelantó, él se apresuró a cumplir la voluntad de Dios sin preguntas, sin retardarse ningún tiempo, y él no dudó en ningún instante en cumplir con la voluntad del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Más adelante vemos una gran promesa hacia Abraham, como ya se los mencionaba anteriormente, en el libro de Santiago, versículo 2, capítulo 23, y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué importante es que nosotros podamos confiar y depender plenamente de Dios. Qué importante es que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios sin meter ninguna excusa, ¿no es cierto? Qué importante es que nosotros estemos atentos a la voz de nuestro Dios y podamos decir en cualquier instante: heme aquí, Señor, ya que esto, en este caso, Abraham, él fue llamado amigo de Dios. Él tuvo una gran recompensa y fue llamado amigo de Dios, cosa que en algún tiempo en el Antiguo Testamento, cuando las personas oraban, decían Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y continuaban mencionando o pidiendo lo que ellos querían o deseaban tener, pero siempre mencionaban primero al Dios de Abraham. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos confiar y no poner excusas a una sola cosa de lo que el Señor quiera hacer con nuestras vidas. Gloria al Señor. El estar dispuesto para Dios nos trae buenas recompensas. Ahora bien, no solamente los hombres de Dios tuvieron estas ganas de querer hacer lo bueno, sino que también el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, mostró una predisposición muy grande hacia las personas que deseaban y que querían ser sanados. Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 8, el versículo 2 y 3 nos dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, y diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra se desapareció. Vamos a ver, en el tiempo de antes, en el tiempo de la ley, estaba prescrito que los hombres que tenían lepra debían apartarse del pueblo de Israel para que no contaminen al resto, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces la lepra comenzaba a carcomer la carne, que posiblemente en algunos casos quedaba carne viva, o en otros casos más profundos quedaba el hueso, era externo, o sea, se lo podía notar al hueso porque la carne se le caía. Era una lepra demasiado maligna que era contagiosa contra las personas. Entonces, por tal razón se tenía esta ley de que las personas que tengan este tipo de lepra debían de ser separados del pueblo para que no contagien al resto. Ahora, note esto: cuando Jesús descendió de un monte, dice la Biblia que le seguía mucha gente. Ahora bien, lo más importante aquí es: y aquí vino un leproso. Una cosa, lo que hace él es ignorar lo que antes se venía diciendo, que los leprosos debían estar en un lugar. Este leproso, no sé qué pensó, no sé qué es lo que estaba pensando, pero lo que sí sé es que tenía todas las ganas de poder ser sano por el Señor. Él vino a Jesús y se le postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él no sé qué pensó, no sé qué estaba pensando, no sé qué le cruzó por la mente. Dijo: a lo mejor me cure, a lo mejor me sane, o quizá ni siquiera me quiera tocar porque estoy padeciendo lepra y tal vez él también se contagie, ¿no es cierto? Alguna cosa él estuvo pensando, pero no le importó, sino que le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo quiero ser sano, yo quiero ser limpio, pero si tú quieres, también puedes curarme. Entonces el Señor extendió su mano
Y la Biblia dice, y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Estaba totalmente prohibido tocar a las personas con lepra porque la lepra se le iba a contagiar. Sin embargo, el Señor extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, y al instante la lepra le dejó. Al instante esa persona fue completamente limpio. El Señor mismo no presentó excusas para sanar a una persona que tenía una enfermedad que era contagiosa. Él ni siquiera, por supuesto que Él era Dios, pero Él ni siquiera, al ver tanta multitud que le estaba siguiendo, Él ni siquiera hizo una excepción, decir la gente se le separe o no se le vaya a acercar o tengan cuidado. No, sino que Él también tuvo compasión y extendió su mano y le tocó. Sin importar el tipo de enfermedad que Él haya tenido o que Él estaba teniendo, Él extendió su mano, tocó su cuerpo y le dijo, quiero, y sé limpio. No hay excusas cuando se tiene la voluntad de ayudar, ¿sí? Y Dios estaba presto y está presto a todo lo que nosotros podamos confiar, siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios, siempre y cuando nosotros no presentemos excusas y estemos confiados y confiemos plenamente y dependamos plenamente del Señor Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual hayamos sido llamados. Entonces es bueno no presentar excusas y es malo presentar excusas, ¿sí? Usted puede ver el video anterior donde menciono los hombres y las personas, no todos, y de quienes presentaron excusas, pero esta vez estoy hablando de personas que no presentaron excusas. Isaías, vamos a ver un libro más en la Biblia, Isaías 50, gloria al Señor, el versículo 5 nos dice la palabra del Señor, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Gloria al Señor. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Pero por qué lo dice? Porque él tenía una orden. Las personas en el pueblo de Israel estaban sordas, no escuchaban la voz de Dios. Ellos más estaban preocupados en que alguien venga a liberarlos y alguien venga, un libertador, y los saque del tiempo de esclavitud que ellos estaban atravesando, aunque ya tenían o ya estaban siendo esclavizados. Pero la gente estaba ignorando la voz de Dios, estaba ignorando completamente lo que Dios quería hacer con ellos. Sin embargo, el profeta Isaías dice, Jehová el Señor me abrió el oído para estar atento, para estar escuchando lo que Dios quiere hacer, para estar escuchando con el propósito por el cual el Señor lo quería enviar. Le abrió el oído y segundo dice, yo no fui rebelde. Cuando el Señor me abrió el oído, me dio una orden y yo no fui rebelde, no me negué, no metí excusas, sino que le dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y tercero dice, no me volví atrás, ni me volví atrás. El Señor llama, dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías oye la voz de Dios y entra en acción. Como segundo, escucha la voz de Dios, escucha el propósito y tampoco se niega. Y como tercero, luego que él conoce lo que Dios quiere hacer con él y con el pueblo de Israel, él no se vuelve atrás. No dice, Señor, tu plan es muy duro, es muy fuerte, la gente me va a apedrear, no me va a creer. Va a ser complicado que entiendan las visiones o lo que tú me quieras mostrar. No sé qué excusa inventarme, porque aquí la Biblia no narra ninguna excusa que metió el profeta Isaías, sino que directamente dice él, escuché la voz de Dios, no fui rebelde y tampoco me volví atrás, sino que él directamente dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor comienza a hablar y dice, anda y dile a este pueblo, y anda, haz esto, y mira tú que ves ahí, y escribe todo lo que veas, y esto y lo de aquí, y todo esto será, y prescríbelo, y las naciones conocerán lo que yo estoy hablando. Y Isaías estaba ahí completamente entregado a Dios, sin importarle nada y sin meter ningún tipo de excusas. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Eso es lo que nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios, que Él nos abra los oídos
que Él nos abra el entendimiento para que podamos comprender la palabra del Señor, para que estemos completos y podamos cada día comprender qué es lo que el Señor quiere con nosotros, qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y luego que sepamos qué es lo que Dios quiere hacer después de recibir las confirmaciones que el Señor nos envía para que nosotros sepamos que Él mismo está a favor de eso, no nos opongamos a la voluntad y el propósito de Dios. No seamos rebeldes o decir lo que Él me pide es muy complicado, ya decía anteriormente, y todo ese tipo de excusas. A lo mejor se me escape alguna, no lo sé, pero tal vez digamos el trabajo que me está otorgando es muy difícil, o lo que Dios quiere hacer conmigo es complicado, es casi imposible de hacer. No nos opongamos ni nos resistamos a eso. Si escuchamos la voz de Dios y si vemos el propósito de Dios al frente de nosotros, cumplámoslo, no seamos rebeldes. Y tercero, no retrocedamos ni nos volvamos atrás. No nos arrepintamos de haber escuchado o que se turbe nuestro corazón y tenga miedo de decir lo que Dios quiere es muy complicado, esto de aquí o por alguna razón. No lo haga, sino que simplemente esté completo y convencido de que Dios mismo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Gloria al Señor. Si en algún momento tiene una visión o un llamado de parte de Dios, no se niegue, no sea rebelde y entregue su vida y su corazón al servicio y a la predisposición del Señor Jesucristo. Y como tercero, no se vuelva atrás. Es lo peor que puede suceder. Los que están arando y ponen su mano en el arado, luego que miran atrás, ya no son dignos de ingresar al reino de los cielos. El que ara debe estar seguro y confiado que lo que está haciendo es correcto y que va a tener una buena recompensa. En cuanto en esta noche, quiero pedir a cada uno de ustedes que si en algún momento hay la voz de parte de Dios para cada uno de nosotros, escuchemos la voz, cumplamos y conozcamos cuál es el propósito de Dios y luego no retrocedemos atrás. Pidámosle al Señor cada día que nos enseñe a ser más fuertes para permanecer confiados y seguros en su palabra, para permanecer cada día confiados y seguros de que es el mismo Dios quien está obrando en nuestras vidas, quien está restaurando, quien esté respaldando todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ya que no hay nada que Él nos mande a hacer sin que Él esté con nosotros. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a comprender cuál es el propósito por el cual estamos en este lugar. Y luego que lo conozcamos a ese propósito, nosotros podamos cumplir ese propósito y luego de eso podamos permanecer en ese propósito y no retrocedernos atrás, quizá por miedo, quizá por temor, quizá por vergüenza, no lo sé. Sin embargo, debamos y estemos completamente seguros de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Gloria al Señor. Esta noche fue sin excusas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu amor, tu bondad y tu fidelidad siempre han sido fieles, Señor. Siempre han estado con nosotros. Tu mano, Señor, tu sombra, tus ángeles siempre han estado, Señor Jesucristo, sobre nuestras vidas, respaldando nuestros corazones, Señor, respaldando nuestras palabras, respaldando nuestras vidas y siempre, Señor Jesucristo, fortaleciendo nuestro ser, Padre Celestial, en tu santa presencia. Te pido, mi Dios amado, que esta preciosa semilla caiga en los corazones de los hermanos, de los amigos, Señor, y que pueda dar fruto, Padre Celestial, al 100%, y que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, amado Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que esta es tu voluntad para cada uno de nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes en cualquier lugar en donde se encuentre. La paz de Dios.